Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bendecidos. Gracias por estar en su canal de testimonio. Y te repito, en esta ocasión, a ti que estás atrás de esa camarita, si tú tienes un testimonio, necesitas contarlo. Recuerda cómo tú llegaste a los pies de Cristo y le pediste que te liberara, te sanara, te cambiara tu vida y Él lo hizo. Ahora es el momento de que tú abras la boca y digas, Jesús está vivo. Así que mis hermanos, hermanas, ya lo saben, ahí está el número de teléfono. En todos los videos de este canal está el número de teléfono para que tú me mandes un mensaje. Nos ponemos de acuerdo, grabamos tu testimonio, lo editamos y lo damos a conocer a todo el mundo o lo sacamos en vivo, como en esta ocasión. Bueno, en esta ocasión nos sentimos muy contentos ya que pues tenemos aquí con nosotros, va a ser vía telefónica, pero estamos completamente en vivo. Quiero presentarles este testimonio nos llega desde México. Quiero presentarles a nuestra hermanita Gaby. ¿Cómo está mi hermanita Gaby? Muy bendecida, hermanito Arturo, muchas gracias. Es un placer para mí, un gusto estar con usted. Gracias por la invitación y por estar pues, con toda su audiencia. Estoy muy feliz, gracias a Dios. Muy bien, hermanita. Bueno, pues antes de comenzar con este testimonio, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene? Bueno, pues yo soy originaria de Querétaro, México. Mi nombre completo es Gabriela Ledesma Leal. Vengo de una familia católica, de una familia que tiene 6 hermanos y que, pues, bueno, que en su principio yo creo que, como la gran mayoría de las familias, pues, son católicos pues, de cumplimiento, ¿verdad? Es triste decirlo, pero en esa época, pues, así sucedía. El católico promedio, ¿no? Que, pues, no van a misa, no practican. Así transcurrían, pues, como mis primeros años de vida. Y, hasta que el Señor me fue llamando. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues ahora sí, hermanita Gaby, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de usted, su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Gaby antes de encontrarse con el Señor y cómo fue ese encuentro con el Señor, cómo el Señor la está usando actualmente. Bueno, adelante, escuchamos su testimonio. Y claro que sí. Bueno, hay algo muy particular que me gustaría mencionar, que creo que es parte medular del testimonio que les voy a compartir, porque es ahí como donde se da, vamos a decir, parte del meollo de, pues, de todo este trabajo apostólico. Yo no me crié con mis padres, biológicos, aunque obviamente, pues sí, los veo, convivo y todo, pero yo me crié con mi abuela materna. Desde que estaba casi recién nacida, me crié con ella, y toda la vida mi abuela materna vivió conmigo hasta sus últimos años de vida. Y pues bueno, como repito, ¿no? Antes pues éramos una familia sí católica, pero no practicante, o digamos que practicante a medias, ¿verdad? Pues a veces el rosario, a veces los 15 minutos a Jesús en el sagrario. Eran ocasionales esas devociones, pero mi abuela materna sí siempre fue muy, muy devota de la Santísima Virgen María, especialmente en su advocación de Nuestra Señora del Carmen. Siempre, siempre, yo recuerdo que desde niña, yo de hecho padecí de niña muchas dificultades en la salud física, y ella siempre me consagró a la Virgen todo el tiempo. Ofrecía mandas para que yo recuperara la salud. Y pues siempre era a Nuestra Señora del Carmen, o también a la Virgen de Shostan. Es una advocación alemana, que aquí en Querétaro pues hay un santuario mariano dedicado a esta advocación. Y pues bueno, yo recuerdo que a veces yo era muy niña cuando hacíamos peregrinaciones como familiares, puede decir, no tan seguidas, esporádicas, pero sí, ¿no? De esas que pues uno pide un favor y hay que ir a agradecerle a Dios, a la Virgen, por haberlo recibido. Así transcurría mi infancia, pero no era de una fe, digamos, como de, pues, con conocimiento, ¿no? O sea, como para que uno practicara con la causa del conocimiento. Éramos, repito, el católico promedio, pero no tan practicantes. Y entonces, bueno, llega mi adolescencia. A los 16 años recibo el primer llamado de nuestro Señor Jesucristo, a conocerlo en la comunidad de la Renovación Carismática. Así fue mi llamado, así el Señor me llamó, así fue mi primer encuentro. Empecé a caminar en el Señor.
toda mi adolescencia, mi adultez hasta la fecha, pero en ese tiempo de la renovación, pues recibí como lo más básico de la evangelización y pues obviamente ahí no nos hablan de los novísimos, ¿verdad? No nos hablan del purgatorio, no nos hablan pues tampoco, de la Virgen, pues muy poco, ¿no? No nos hablan de los santos. Es como que una evangelización básica y pues, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, pues en mí había mucha ignorancia en cuanto a qué son los novísimos o las verdades eternas o también se le conoce como las postrimerías del hombre. Entonces, pues no conocía literalmente nada de eso, ¿no? Entonces, pues éramos así como los católicos de que todo el mundo pensamos que te mueres y pues ya, vas al cielo. Y pues bueno, hubo una época en la que yo ya no estaba en la renovación, yo ya estaba haciendo otras actividades y pues bueno, mi abuela materna empieza a recibir visitas de las almas del purgatorio. Ella en paz descanse tenía el carisma de ser visitada por las almas y le pedían misas o le pedían oración. Pero como en ese tiempo yo pues ignoraba todo esto, pues yo en realidad ni sabía qué es lo que le sucedía. Hubo una ocasión en la que estábamos rentando una casa del centro histórico de Querétaro. Esto estoy hablando como del 2009 más o menos, ya tiene bastante tiempo, entre el 2008 y 2009 más o menos. Y esa casa pues era una casa antigua, una casa muy grande, una casa pues descuidada por los dueños porque pues es antigua, ¿no? No le ponían mucha atención y pues bueno, ahí vivíamos y pues yo no sabía pues lo que había ocurrido ahí a los alrededores. Ya hasta después me platicaron, ya vamos a agarrarle sentido el por qué les digo esto. En una ocasión, en la noche, ella me platicó, me dijo, fíjate que las noches me tocan la puerta de mi cuarto y me asomo por la ventana y veo pues que es un hombre vestido de azul y está descalzo. Y me decía, ahí traigo un rosario en la mano. Entonces, cuando me dijo eso, yo la verdad no le creí mucho porque yo dije, pues, ¿cómo, no? O sea, como que no le lleva ni pies ni cabeza al asunto porque dije, ¿cómo? O sea, no creo. Entonces, como mi abuelita pues ya estaba pues grande de edad, yo dije, no, yo creo que es la edad o se lo imaginó, y ella me decía, no, es que fíjate que viene todas las noches y me toca la puerta, pero yo no lo había escuchado. Entonces, hubo una ocasión en el que me tocó escuchar cuando esta alma toca la puerta de su cuarto, porque pues la puerta era de herrería, ¿no? Entonces no había manera de que no se escuchara el toquido. Aparte el toquido pues era ya muy fuerte, entonces yo creo que eran como pues más de las 12 de la noche, 1 de la mañana, y tocó muy fuerte la puerta en 3 ocasiones. Del lo fuerte que tocó, nos asustamos todos. Entonces, pues yo me levanté y fui a ver y no había nadie. Y entonces me dice ella, es que ahí está, me decía, es el difunto que te dije que viene. Y me dice, ahí está parado. Y me dice, está muy triste, o sea, se le ve su cara muy triste, muy triste. Y entonces ya, o sea, yo ya le creí, ¿no? Porque escuché los toquidos y yo dije, no, pues debe de ser verdad porque lo escuchamos todos. O sea, yo no lo vi, no lo podía ver, pero sí escuché cuando tocó la puerta. Entonces, a partir de ahí ya ocurría todas las noches que yo podía escucharlo. Todas las noches tocaba, 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 pero a mi abuela le daba mucho miedo. Entonces, ella era de rezar su rosario todos los días. Es más, en esa época lo rezábamos juntas diario todas las noches. Y pues bueno, practicábamos obviamente los sacramentos y todo. Y entonces me decía, es que me da miedo, es que me decía, es que no quiero que me hable porque me da miedo. Ella sabía que él ya no pertenecía a este mundo y pues le daba miedo. Entonces, porque yo le decía, pues pregúntale qué necesita, ¿no? Me decía, no, es que no quiero que me hable, es que me da miedo. Y bueno, así quedó. Y entonces, pues yo me fui al Santísimo, le pedí al Señor, pues que nos diera la luz de su espíritu que podíamos hacer en referente a pues esta alma del purgatorio, porque era un difunto y qué podíamos hacer por él, porque pues yo no sabía, no tenía como un guía espiritual que me dijera, es por aquí, es por acá, está pasando esto, o sea, no había como algo, o sea, alguien, ¿no? Quien me dijera.
En ese tiempo yo no tenía nada de conocimiento del purgatorio y entonces pues a mí me entraban mis dudas. Yo decía, bueno, pues o será cosa del demonio o en esta casa espantan o qué sucede, ¿no? Y entonces me fui al Santísimo, en oración le pedí al Señor pues una respuesta, que me diera una guía, que me dijera qué podíamos hacer, porque obviamente busqué la ayuda, el consejo de los sacerdotes, pero lamentablemente pues no me creyeron, ¿no? O sea, fui, hablé con ellos, oiga, padre, está pasando esto, ¿qué podemos hacer? No me creyeron. Uno incluso me dijo que, pues, que deberíamos ir con el psicólogo, que porque pues eso no podía ser real. ¿No? Y entonces eso como que me desanimó un poquito, yo dije: "Híjole, pues, ¿cómo le hago? ¿A dónde voy?". Y, pues, bueno, en esa misma semana me encontré con el libro de María Sima, Ayúdenos a salir de aquí, y empiezo a leer el libro, y empiezo a encontrar muchas respuestas a mis preguntas. Y entonces yo dije: "Claro, esto que está aquí es lo que le está pasando a mi abuelita", ¿no? O sea, literal le pasaba lo mismo. Entonces yo dije: "Entonces sí es un alma del purgatorio y necesita oración". Y pues bueno, nosotros, como todas las noches rezábamos el rosario, teníamos agua bendita, yo creo que ya fue inspiración de Dios, el Espíritu Santo fue el que nos fue guiando, porque yo recuerdo que era cuaresma, estábamos en tiempo de cuaresma, y hacía muchísimo calor, y entonces, rezábamos con las puertas abiertas, ventanas abiertas y todo, porque no se aguantaba el calor. Entonces, estábamos rezando, pusimos el cirio y estábamos iniciando el Santo Rosario cuando el difunto se aparece de nuevo en la puerta con su rosario en la mano. O sea, yo no lo vi, pero mi abuela lo vio. Entonces ella me dijo: "Míralo, aquí está". O sea, ahí está parado en la puerta y trae su rosario. Entonces yo le dije: "¿Cómo lo ves?". No, pues así como te dije, ¿no? Es un hombre de mediana edad, moreno, me decía, está vestido todo de azul, un azul muy clarito, y no trae zapatos, está descalzo. Y me decía: "Pero está muy triste". O sea, ella me decía: "Está muy triste". Y entonces, yo le dije: "Bueno, pues si aquí está, pues vamos a rezar por él". Y entonces, como por instinto, movida por el Espíritu Santo, agarré el atomizador que tenía con agua bendita y exorcizada, que procuro siempre tenerla, y se la rocié, o sea, donde mi abuelita me dijo que estaba parado, ahí lo rocié, hice la señal de la cruz, y yo dije: "Bueno, si es algo del maligno, pues con el agua bendita se tiene que ir, ¿no? Se va porque se va". Pero no se fue, él se quedó ahí parado, me dijo, el agua le cayó justo en su cabeza, me dijo: "Y él sigue ahí, sigue en postura de oración", y me dice: "Tiene su cabeza un poco agachada", ¿no? Entonces le dije: "Bueno, pues vamos a rezar". Entonces ahí se quedó, rezamos el rosario, terminamos el rosario, obviamente lo ofrecimos por él y por todas las almas del purgatorio. Terminamos el rosario y mi abuelita me dice: "Ya, ya se va, mira, ya caminó, ya va que ya se perdió, ya se desapareció". No, o sea, rezó todo el rosario, se fue. Eso sucedió 7 noches seguidas, o sea, 7 noches continuas ininterrumpidamente. Bueno, ya que terminaron las 7 noches que rezó el rosario junto con nosotros, jamás volvió a tocar la puerta. Entonces, bueno, yo dije: "Bueno, ya, yo creo que eso es lo que necesitaba para liberarse del purgatorio". ¿Cómo qué edad tenía usted, hermana? Mandé. Más o menos, ¿qué edad tenía usted? En ese tiempo yo tendría como unos, ¿qué serán? Como 28 años, más o menos. Ajá, entonces, y es que yo empecé mi evangelización, pues, muy joven. Yo tenía 16 años cuando yo empecé en los caminos del Señor. Pero, pues, no sabía nada del purgatorio. O sea, yo empecé como a formarme un poco más en el dogma, pues, a partir de que leí el libro de María Sima, y ya luego de ahí fui leyendo más y como que escudriñando más, ¿verdad? El catecismo, las escrituras, lo que nos habla de qué pasa después de la muerte, etcétera. Bueno, continuando un poco con el contexto de cómo se dio todo esto, entre los vecinos había algunas personas que me decían, pues, me decían: "Ay, pues, ¿cómo rentaste esta casa? ¿Que no sabías que ahí espantan?". Y yo le decía: "No, pues no, yo no sabía". Entonces me decía: "Sí, es que dicen, ¿no? Que ahí espantan", pero se quedaban como, pues, nada más como en esos rumores, y resulta que el hijo de la dueña, que era un dentista,
que por cierto, pues a mí me llegó a atender dentalmente, él mismo me lo dijo, o sea, me dijo, es que de repente aquí me tocan el consultorio, abro la puerta y no hay nadie, ¿no? Entonces, pues fue cuando yo fui atando cabos, yo dije, ah, pues claro, pues era el mismo difunto tal vez, ¿no? Era la misma alma. Y bueno, pasó el tiempo, después nos cambiamos de ahí y ya cuando nos estábamos yendo, teníamos un vecino enfrente, pues que tenía un negocio de, pues de comida. Y el señor me dijo, ¿a poco ya se van? Y le dije, sí, ya nos vamos. Y me dice, ay, me dice, ¿cómo aguantaron tanto tiempo ahí? Pues que no sabías que ahí asustaban. Y le dije, no sabía. Y me dijo, ¿por qué aguantaron tanto? Le digo, pues bueno, o sea, como que no le di tanto detalle y al final sí le platiqué un poquito que pues que mi abuelita lo que le sucedía con este difunto, ¿no? Y me dijo, ay, me dijo, pues tu abuelita, dijo, al que veía era don, no recuerdo el nombre, porque sí mencionó el nombre del difunto. Me dijo, fíjate que ese señor, me dijo, era el peluquero que vivía justo enfrente de ustedes. Dijo, tenía una peluquería como por los años, 70s, 80s. Dice, uy, hace muchísimos años, me dijo. Y lo asaltaron y se resistió al asalto y lo asesinaron. Y me dijo, porque yo le dije, es que ella lo veía de color azul. Dijo, sí, 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 es él. Dijo, siempre andaba con su batita azul y con su pantalón azul. Dijo, sí, sí, así como lo describen, era él. Y entonces yo dije, wow, o sea, me dijo, él hace más de 30 años que él se murió, me dijo. Más de 30 años que lo mataron. Y entonces yo dije, wow, o sea, me sorprendí porque dije, tantos años en el purgatorio esperando que alguien pues le tendiera la mano, ¿no? O sea, hiciera una oración por él, lo que necesitaba era el Santo Rosario en este caso, porque pues era lo que pedía, porque mi abuela cuando lo veía por la ventana le agitaba un rosario negro, o sea, alzaba su mano y agitaba un rosario que traía, como en señal de, es lo que quiero, ¿no? Es lo que necesito. Entonces, bueno, pues así quedó, así empezó. Y yo empecé como a ser autodidacta en todo lo que tiene que ver con el dogma del purgatorio, porque pues lamentablemente, hermano Arturo, no hay una universidad del alma que nos pueda formar específicamente en los dogmas, menos en el de los novísimos, ¿no? No hay enseñanza, hay mucho desconocimiento en torno de pues de este dogma. Es muy poca gente la que conoce sobre el purgatorio, sobre el juicio, la muerte, el infierno, o sea, temas que yo creo que son medulares y que son cruciales para la salvación del hombre, no para meternos miedo, sino más bien para caminar en nuestra conversión y evitar el purgatorio después de la muerte, porque pues esa es la finalidad, somos llamados al cielo, no al purgatorio, somos llamados a la santidad. Es difícil porque no es fácil, estamos en una guerra continua todos los días contra nosotros mismos, pero pues a eso fuimos llamados, ¿no? Y entonces, pues ahí empieza como un poco vamos a decirlo así, como mi llamado, porque sentí un llamado muy fuerte por parte de Dios Espíritu Santo a dedicarme a la iglesia purgante. Porque después de todo esto, bueno, yo busqué una comunidad para reintegrarme al servicio. Como ya había recibido evangelización y todo, dije, bueno, pues ahora quiero un servicio, quiero servirle a Dios, voy a ver en qué le sirvo. Y traté de reintegrarme en otro tipo de servicio que no tenía nada que ver con los novísimos, y pues no era por ahí, el Señor ahí no me quería, era como si me hubiera dicho, no, es que no te necesito ahí ahora quiero que hagas esto. O sea, que llegó a mis manos sin yo buscarlo, sin pretenderlo, sin que fuera un afán, porque incluso cuando las personas llegaban a hablar de las ánimas, de la devoción a las ánimas y todo eso, yo decía, pues, ¿de dónde sacan eso? Eso no es cierto, eso no existe, ¿no? Pero pues es que uno está muy ignorante. O sea, hay demasiado desconocimiento en el católico. A veces aún les voy a decir a todos los que nos escuchan y pues a nuestro hermanito Arturo, a veces los mismos católicos que estamos en comunidad o que estamos evangelizados, por decirlo de alguna forma, tampoco conocemos sobre el purgatorio, no sabemos nada y a veces pensamos que cuando alguien se muere, pues en automático va al cielo. Y eso es lamentable, hermano, porque eso hace
que pues nosotros no recemos por los difuntos porque los canonizamos, pensamos que están en el cielo y no oramos por ellos. Y pues bueno, yo sin buscarlo terminé en una misión mariana, que es una misión mariana que pues la Virgen María inmerecidamente pues nos confía esos tesoros. Digo inmerecidamente porque nadie somos santos, ni perfectos, ni merecedores de ninguna gracia. Estamos todavía en esa lucha, en esa búsqueda de la conversión, caminando hacia Dios. Y pues bueno, fue algo así como que la Virgen muy específico me dejó saber, me hizo saber que tenía que hacer este trabajo por la iglesia del purgatorio y por la iglesia militante, ¿no? Entonces, fueron prepararme muchísimos años, prepararme mucho tiempo estudiando el dogma del purgatorio, estudiando los santos, la tradición, el catecismo, las sagradas escrituras, como que siempre fueron nuestras bases, ¿no? Pero también las experiencias que los santos llegaron a tener con el purgatorio. Entonces, entre más iba yo como conociendo y escudriñando, pues me daba cuenta de cuánto no conoce el católico, cuánto desconoce su fe, cuánta riqueza hay. Yo decía, bueno, en los años de San Juan Bosco, de 1800 y pico, de los grandes santos, yo decía, bueno, todo esto del dogma del purgatorio, del infierno y todo esto que se hablaban de las verdades eternas, pues todo esto era muy bueno porque edificaba mucho al creyente católico, o sea, lo edificaba de verdad. O sea, nos ponían a trabaja en tu propia alma, en tu propio espíritu, no como ahora, ¿verdad? Que estamos viviendo unos tiempos tan tristes, tan lamentables, tan light, o sea, que la gente ya no vive en las cosas de Dios porque ya no le dan ese interés. Vaya, la gente ha sacado a Dios de sus vidas, así como de no les interesara a Dios y se vive un ambiente muy frívolo espiritualmente. Entonces, pues ya es muy, muy lamentable que las generaciones más modernas, más nuevas, más recientes, pues ya no practican los sacramentos, ya no conocen a los santos, no tienen fe, o sea, es como si su fe estuviera muerta, ¿no? Entonces, pues bueno, en estos tiempos, la gente, los católicos, estamos muy necesitados de que nos hablen qué pasa después de la muerte, la realidad del alma después del juicio personal, después de que Dios nos llama a nuestro juicio particular, ¿qué podría pasar conmigo, no? Bueno, a mi abuela le pasaron también otras experiencias con otros difuntos en los que yo fui testiga, me tocó atestiguar varios de ellos y yo cada vez me sorprendía más porque, o sea, ahí se me quitó la venda de la ignorancia y yo decía, esto es real, o sea, esto existe, si yo no lo hubiera escuchado, no lo hubiera sentido, no lo creería, ¿no? Entonces, como las dos siempre rezábamos como en mancuerna y ofrecíamos por los difuntos y todo, bueno, pues en ese tiempo me encontré con un devocionario que se los voy a recomendar a todos, se llama El Devoto del Purgatorio. Es un devocionario muy antiguito, muy viejito, lo hizo un sacerdote jesuita. Y ese devocionario está muy completo porque trae desde ofrecer la misa por los difuntos, ofrecer hasta todo, una jaculatoria, trae el voto de ánimas, etcétera. Bueno, es un devocionario que tiene aprobación eclesiástica, que es muy antiguo y que es muy completo. Entonces, bueno, yo lo tenía y con él rezábamos, o sea, yo ya no sé por qué los difuntos casi todos vienen en la noche. Eso siempre me quedaba yo como con esa espinita de decir, bueno, pero ¿por qué vienen en la noche? O sea, algunas veces sí en el día mi abuela los veía pasar, los vislumbraba, así como que caminaban y de repente se desaparecían, pero era muy rara la vez que fuera de día. Casi siempre era en la noche, después de que ya todo mundo estaba dormido y tocaban la puerta, o sea, tocaban la puerta de mi cuarto, o sea, yo los llegué a escuchar siempre. En una ocasión uno de ellos me tocó el pie levemente como para que yo me despertara, pero honestamente yo siempre he sido muy miedosa para las cosas sobrenaturales, ¿no? Yo decía, híjole, no, es que yo no quiero ver difuntos porque a mí me da miedo. Yo decía, a mí me da miedo, a mí no me gusta. Yo decía, yo rezo por ellos, hago todo por ellos, pero que no se me presenten.
porque si no del susto, yo decía, no, pues también me puedo morir de un susto, yo decía, no. Entonces mi abuelita yo creo que ella estaba acostumbrada, porque yo le decía, lo que sí ella no quería que es que le hablaran, porque decía que le daba miedo si le hablaban, pero sí los veía, o sea, y sabía lo que le pedían, o sea, ellos le dejaban saber qué estaban necesitando. Entonces, en una ocasión ella me dijo, es que está allá afuera de tu cuarto. Y sí, o sea, fue la noche que me tocó el pie y fue la noche que me tocó la puerta y yo abro la puerta, obviamente no lo vi porque yo le pedí a Dios que por favor no los quería ver. Yo le dije al Señor, Señor, yo trabajo para ti, para tu iglesia, yo hago por la iglesia purgante lo que tú me pidas, pero por favor no los quiero ver porque yo soy miedosa, a mí me da miedo, no los quiero ver. Entonces yo no los veía, pero los escuchaba. Entonces saco el devocionario y empiezo a rezar. Yo creo que eran más de las 12 de la noche, ya muy tarde. Empiezo a rezar y apenas termina la oración y el difunto se da la vuelta, camina y desaparece, ¿no? Esto lo sé por mi abuela, porque ella me decía, mira, ya se persinó, ya se dio la media vuelta, ya va caminando, ya se perdió, ya se desapareció. ¿No? Y ese era un muchacho joven, vestido de blanco, también descalzo, no traía zapatos, y cargaba un tipo devocionario en sus manos. A ella le tocó ver incluso a una religiosa, le dijo ser una religiosa difunta francesa, y le dijo lo que necesitaba, le dijo que necesitaba oraciones, que iba a estar viniendo durante todo el mes de mayo por esas oraciones, y así fue. Y detalles así, ¿no? Que pasaban con los difuntos. Y pues bueno, a partir de ahí, pues yo dije, bueno, aparte de la oración y las misas, yo sabemos que eso les ayuda a los difuntos, yo dije, es que yo tengo que hacer algo, o sea, yo tengo que hacer algo para que la iglesia militante se entere de la necesidad emergente que tiene la iglesia purgante. Yo decía, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, no hallaba qué hacer, porque pues obviamente a veces uno va y busca al sacerdote, pero pues no todos, lamentablemente no todos tienen la apertura, no todos creen, no todos confían. A veces hay sacerdotes que pues que como que no lo ven, digámoslo así, no que se malinterprete, sino así como que, pues no es necesario, ¿no? No es necesario. En todas las misas diario se reza por los difuntos, por la iglesia purgante, pues no, o sea, la iglesia universal no se olvida de los difuntos. Esas son las respuestas que yo había escuchado. Entonces yo decía, no, hombre, pues, ¿qué hago, no? Pero me sentía así fuertemente movida a hacer algo por llevar este tipo de evangelización, si así se le puede llamar, o catequesis, formación. Y yo dije, bueno, pues se me ocurrió abrir en el 2014 un grupo de Facebook, lo cual lo titulé El Devoto del Purgatorio Oficial, tomando en base el título del devocionario, porque con ese devocionario era que siempre sufragábamos a las almas que buscaban a mi abuela. Entonces abro el grupo y empiezo a subir el conocimiento que pues ya había adquirido, ¿no? Con los años de leer, de buscar, de pues ser autodidacta, formarme y todo. En relación, obviamente, vuelvo a repetir, al catecismo, a las escrituras, los testimonios de los santos, porque pues eso siempre han sido como nuestras bases. Nunca nada que vaya en contra de la sana doctrina de la fe, porque quiero mencionar aquí, hermano Arturo, que la línea es muy delgada, la línea es delgadísima en estos temas porque hay gente que si llega a tener el carisma de ver a los difuntos, lamentablemente a veces la gente los busca con morbosidad para preguntar si fulano de tal está en el purgatorio, si fulano de tal se salvó, qué necesita, etcétera. Entonces, esa línea ya es peligrosa cruzarla. ¿Por qué? Porque pues se puede prestar a la mediumnidad, se puede prestar al espiritismo, que son terrenos del enemigo y que ya es muy peligroso, ¿no? Entonces, pues es difícil discernir, siempre hay que pedir el discernimiento al Espíritu Santo para no desviarnos de la verdadera fe y de lo que Dios quiere. Entonces, pues lo menciono porque creo que es importante que el católico escuche y sepa que no podemos andar por el mundo buscando
gente que sea como intermediario en comunicación. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Rezar, rezar, rezar todo el tiempo por ellos. ¿Realmente quieres ayudarlos? Ofrece misas, ofrece tus sacrificios más pequeños hasta los más grandes, ofrece tu día, ofrece tu cansancio, ofrece tu trabajo. Todo puedes ofrecer, todo, una ejaculatoria sencilla, un ayuno, puedes ofrecer. ¿Qué les digo? Todo, es que en realidad todo se puede ofrecer, desde que tú te levantas, ofreces todo tu día y tus obras satisfactorias, y yo creo que si lo unes a los méritos de Cristo y de sus santos, a los dolores de la Virgen María, unido a ellos, es como realmente la iglesia purgante puede liberarse. Avanzan hacia el cielo y se liberan. Porque bien es cierto, bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030 nos dice que, que todo hombre después de su muerte, dice que aquel que viviendo, muriendo en gracia de Dios, pero imperfectamente purificado, recibe después de su muerte una purificación. Entonces dice que la iglesia puede hacer eficaces las oraciones en su favor. Si morimos en gracia, pero imperfectamente purificados, lo que quiere decir, no somos santos, no estamos al 100% para ver a Dios, pero tampoco somos 100% malos para condenarnos, ¿no? O sea, mucha gente, pues no es como que tan mala como para que se vaya al infierno, pero tampoco alcanzó la santidad y no pueden ver a Dios. Entonces, es hasta lógica. Yo a veces les digo, es que es por obvias razones, tiene que existir el purgatorio. El purgatorio es una misericordia de Dios, porque si el purgatorio no existiera, la mayoría, todos seríamos reos de muerte y todos tendríamos en automático que ir al infierno, porque un solo pecado, por venial que sea, ya nos rompe la amistad con Dios. Entonces, para recuperar la amistad con Dios, pues están los sacramentos, el sacramento de la confesión, pero queda reparar el daño, queda resarcir el daño hecho a Dios y hecho al prójimo. La palabra de Dios en Apocalipsis 21-27 nos dice que nada manchado podrá ver a Dios. Nada, o sea, nada. Incluso un pecado venial mancha el alma. Entonces sabemos que, pues, que hay modos, formas de satisfacer y de limpiar el alma, de expiar en este mundo antes de que Dios nos llame a cuentas. Pero el problema está en que la mayoría, pues, de los católicos, pues, no sabemos hacerlo, ¿no? No sabemos el tema de la reparación, cómo hago para reparar mis pecados, cómo evito el purgatorio después de la muerte. Bueno, eso ya no, a lo mejor nos daría como para otra charla, porque el tema es extenso, pero sí comentarles a nuestros hermanos de la comunidad católica que el purgatorio es real. Yo desconocía bastante, no sabía, aunque estaba disque evangelizada, porque nadie nos había hablado de eso, nadie nos había hablado del purgatorio, que es real, que después de la muerte van muchas almas, miles de almas al purgatorio. Y entonces, bueno, empiezo con este tipo de evangelización en las redes sociales, en Facebook, en las plataformas de YouTube y todo eso. Y pues bueno, ese apostolado virtual se vuelve también presencial. Iniciamos presencialmente como en el 2017 más o menos, en la diócesis de Querétaro, impartiendo la formación del purgatorio, es el dogma del purgatorio. Obviamente, pues también hablamos de pues la muerte, el juicio, el infierno, es un tema que también nos ocupa. Es imperativo hablar del infierno, casi nadie habla de ese tema porque pues no les gusta que hable uno con la verdad, pero pues Jesucristo habló de él infinidad de veces en las Sagradas Escrituras y yo creo que es una realidad ineludible que el ser humano tiene y que pues todos estamos expuestos y lamentablemente casi no se predica sobre el infierno. Bueno, pues también ahí están en los temas de evangelización el tema del infierno, pero nos ocupa, yo le podría compartir que un 95% el tema del purgatorio, que es un dogma muy amplio. Hay mucha tela que cortar, no acabaríamos en 1 hora, 2 horas. Hay muchísimo, la verdad, que escudriñar. Y cuando uno va conociendo sobre qué sucede después de la muerte, pues Dios nos va llamando todavía más a practicar
las virtudes, o sea, los sacramentos, nos llama a practicar la santidad. O sea, ¿es difícil? Sí es difícil. Nada es fácil en este mundo, pero Dios dice, te basta mi gracia. Dios nos dio su gracia de los sacramentos para permanecer en pie y para que nos encuentre luchando antes de que llegue la muerte. La muerte puede llegar en cualquier momento. No sabemos cómo vamos a morir. Yo siempre les he comentado a los hermanos cuando nos ha tocado la oportunidad de compartir la catequesis, siempre les decimos, el día más importante de tu existencia, independientemente del credo que tengas, porque no solamente es para el católico, o sea, ateos, de cualquier denominación cristiana, el día más importante que alguien puede tener es el día de su muerte. Ese es el día más importante. ¿Por qué? Porque ese día se define tu eternidad. ¿A dónde vas a ir a pasar tu eternidad? Y eso pues nos tiene que hacer una retroinspección a nosotros mismos de ver cómo estamos y cómo estamos caminando. Y que la muerte nos podría llegar en cualquier momento. Y la muerte pues ya sabemos que no existe porque solamente es un paso. O sea, la muerte en realidad no existe porque Cristo la venció y la venció en la cruz, pero es un paso a la eternidad. O sea, tenemos que pasar por ahí para llegar a la eternidad. Y pues bueno, a veces estamos muy preocupados en tantas cosas del mundo, nos atañen tantas cosas, nos ajetrean tantas cosas, pero quita a uno la mirada de la vida espiritual, le quita a uno la importancia, dejándolo al último y pensando que solamente existe lo que hay aquí y se acabó. Y no, es al contrario. Tendríamos que ocuparnos primero por nuestra vida espiritual, que lo demás se da por añadidura. Entonces, pues bueno, actualmente todavía estamos evangelizando, ayudando a la iglesia purgante y a la militante. Pues si me permite compartirlo, hermano Arturo, en nuestro canal de YouTube, Epifanías del Purgatorio. También estamos en el Devoto del Purgatorio en YouTube. Bueno, en estos dos canales nosotros evangelizamos y nos dedicamos a llevar el dogma del purgatorio, que siento que es algo súper importante para el cristiano católico, que debemos estar bien informados. ¿Para qué? Para prepararnos, o sea, no para asustarnos, o sea, para prepararnos, para no pasar una eternidad sin Jesús, porque después de la muerte el tiempo no existe, o sea, como aquí. O sea, después de la muerte, un minuto pueden ser como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Entonces, pues no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Primero Dios que nos salvemos, o sea, que nadie se pierda, que nadie llegue al infierno. Pero si nos salvamos y no somos dignos de ver de inmediatamente el rostro de Dios, seguramente tendremos que pasar un tiempo de la purificación. Y pues bueno, el purgatorio puede ser muy largo para muchos, puede ser de sufrimiento, de dolor, de soledad, de abandono, de frío. El purgatorio es un estado del alma donde el alma justamente está haciendo la penitencia y la expiación que en la tierra no hizo. O sea, aquí se nos dio todo el tiempo para salvar el alma y se nos dieron las herramientas. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces no lo aprovechamos. Aquí pudimos haber utilizado todo para reparar y no lo hicimos. Y entonces nos va a tocar cuando sea la eternidad, pero ahí ya no hay tiempo. El tiempo de Dios se le conoce como el Evo y el tiempo de Dios en realidad no existe, es como si fuera un eterno presente. Es por eso que para las almas del purgatorio pareciera ser como que, pues como que llevaran muchísimos años ahí, ¿no? O sea, hay almas que llevan 100 años, otras 500 años, 1000 años, bueno, etcétera. Hay unas que no saldrán del purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Pues no lo sabemos, solamente Dios Padre lo sabe. Entonces, pues bueno, yo les invito también a través de esta oportunidad que mi hermano Arturo me da y me concede, les invito a que hagan todos los sufragios que puedan para ayudar a la iglesia purgante. Ellos claman por nuestra ayuda, necesitan de nosotros. Dios ha querido
que ellos dependan de nosotros al 100% de nuestra ayuda, porque nosotros estamos todavía en el cuerpo y todavía podemos merecer. Ellos ya no. El tiempo de ellos con la muerte terminó, ellos ya no pueden merecer. Rezan, sí, sí rezan, rezan por nosotros. Todo el tiempo piden a Dios que nosotros nos salvemos, que no vayamos a llegar al purgatorio, que lleguemos al cielo, que nadie se pierda. Pero ellos ya no pueden rezar por sí mismos, o sea, ellos ya no pueden hacer nada por ellos mismos, ¿no? Entonces, pues si tú tienes la oportunidad, tú que me escuchas, hermano que me escuchas, si tú tienes la oportunidad de ir a misa todos los días, de rezar todos los días, no olvides incluir a las almas del purgatorio, a las almas de tus parientes difuntos. Recuerda que lo que tú haces por ellos se te regresará al 1000 por 1, porque Dios no se queda con nada. Dios es maravillosamente misericordioso. La palabra de Dios dice que habrá misericordia para quien practicó misericordia, y rezar por las almas del purgatorio es una obra de caridad muy grande. Orar por los difuntos es una obra de caridad. Entonces, cuando tú estés dándole un beneficio a las almas del purgatorio, se lo estarás haciendo al mismo Cristo y al mismo tiempo tú saldrás beneficiado. Entonces, esa es la invitación que yo les hago, a que no se olviden de las almas purgantes, que no se Amén. olviden. Ujú. Amén. Hermanita Gaby, a base de este llamado que el Señor le hizo para, pues, en lo que está haciendo la evangelización acerca de el conocimiento del purgatorio, cuéntenos, ¿ha habido personas que a lo mejor se le han acercado y le han comentado sus historias, algo que han vivido? ¿Tiene algo que comentarnos acerca de eso? Sí, muchísimas, muchísimas personas. Lo triste es que a veces ellos no encuentran un guía espiritual. Es que es muy complicado, es muy difícil, porque apenas, o sea, aparte de que el tema ya es un poco complicado, porque sí, el tema del purgatorio, pues es un tema que hay que agarrarlo con pincitas y con mucho discernimiento, porque también, ¿por qué lo digo que es complicado? Porque hay cosas que vienen de nosotros, hay cosas que vienen del enemigo y hay cosas que obviamente vienen de Dios. Entonces, aquí es donde hay que hacer un trabajo de discernimiento muy profundo. Y sí hay personas que, pues, que me han platicado sus experiencias con las almas del purgatorio, y, pues son experiencias fuertes, ¿no? A veces uno en la ignorancia, digo, cuando somos ignorantes del tema, pues uno le cuesta a uno trabajo creer, ¿no? O sea, y ¿Usted uno, se pero acuerda de ¿cómo? alguna historia que le hayan dicho, hermana? ¿Usted se acuerda de alguna historia que le hayan dicho que le haya sorprendido a usted misma? Sí, justamente ayer, comentaba, bueno, son tantas, ya de tantas hasta se me olvidan, pero ayer comentaba con una hermanita, que me contó justamente me contó sus experiencias. Es una hermanita que tiene el carisma de ver a las almas, muy sencilla y muy humilde. Esa es una característica del carisma auténtico, es muy humilde y muy, muy sencilla. Y ella me comentaba de que desde que era una bebé, o sea, veía difuntos, pero ella no sabía que estaban muertos, ¿no? O sea, ella pensaba que estaban vivos. Bueno, me comenta algo que me sorprendió muchísimo, constatarlo, porque yo ya lo había leído de un sacerdote dedicado a la liberación, que ahorita no recuerdo el nombre, pero para no desviarme voy a lo que ella me platicó. Me estaba contando que, pues, que falleció primero su suegra, y cuando fallece su suegra, pues ellos ya, sus suegros estaban divorciados, estaban separados. Y me parece que la separación, el divorcio se dio, pues, a causa de la suegra, ¿no? Entonces, sin embargo, ella siempre como que culpó al esposo, no, pues que por tu culpa estamos así, fue tu culpa, y pues nunca quiso pedirle perdón, nunca. O sea, ella murió y estaban separados. Ya tenía 5 años de difunta, y a ella, pues como que le manifestaba la ayuda, o sea, la soñaba, de repente como que la veía en la calle, y entonces dijo: "No, pues ha de necesitar, pues, ha de necesitar oración", y le hacía rosarios tras rosarios y mandaba hacer misas, pero, pues, la suegra seguía con la necesidad. Entonces, le dijo a su esposo: "¿Qué necesitará tu mamá? Porque yo siento que necesita otra cosa, porque ya le dijimos misas y rosarios y ella como que sigue necesitando".
y le pide a Dios que le diga qué es lo que necesita. Y se le viene, o sea, ella escucha las voces también de las almas y escucha que le dice, dile que me perdone. Y le dijo, ya sé que necesita, necesita el perdón. Tu mamá necesita que tu papá la perdone. Y le dijo, pero ¿cómo le voy a decir? O sea, no me va a creer? Y le dijo, ¿cómo le explico? Y le dijo, no, pues simplemente no tienes que explicar tanto, o sea, simplemente llámale y dile que le pides perdón en nombre de mi mamá. Y así lo hizo. Le llamó por teléfono y le dijo, es que sabe que don Jesús, me parece que se llama don Jesús el Señor, pasa esto con mi suegra. Ella necesita que la perdone, dice que la perdone. Y entonces le dijo, dile a tu suegra que yo la perdono, que no se preocupe por nada, que yo la perdono. Y entonces me dice, eso era, Gaby, lo que necesitaba, porque después de ahí jamás la volví a ver, jamás la volví a soñar, nada, o sea, jamás la volvió a escuchar, ¿no? Entonces, a mí lo que me impactó fue que a veces cómo una atadura del no perdón nos puede retener tanto tiempo en el purgatorio. Bueno, la suegra llevaba relativamente mucho y relativamente poco, entre comillas, 5 años. Uno puede decir, ay, pues, ¿qué tanto son 5 años? ¿No? Hay personas que llevan 50 años, 60 de difuntos. No, pero espérese, hermanos, que un minuto en el purgatorio, un solo minuto, híjole, ni siquiera podemos dimensionar el sufrimiento de las almas de un minuto. Entonces no quiero pensar 5 años lo que son, ¿no? Entonces por eso los sufragios de las misas y los sufragios de los rosarios, pues era como si no le hicieran efecto, o sea, no que no le sirvieran. Ya sabemos que el sacrificio de la Santa Misa es lo más sublime que pueda tener un difunto, es el sufragio más grande. Pero en este caso, cuando hay una atadura del no perdón, aquí se necesita desatar el difunto de esa atadura porque eso no los deja avanzar en su purificación. O sea, podría ser como el obstáculo para que les sirvieran las misas, vamos a decirlo así, o sea, para que le fueran aplicadas más bien, para que el efecto de una santa misa le fuera aplicado. Pues como había ahí una piedra que quitar y esa piedra era el no perdón, pues yo dije, caramba, eso pues nos deja mucha enseñanza. Amén. ¿Ha Ujú. habido, usted no sabe o conoce a algún sacerdote que tenga ese don de poder ver o interactuar con las almas? No, es difícil, es complicado. Bueno, sí, sí, sí. Sí conozco al padre Jaime, es que bueno, de tanto ya se le olvida a uno, al padre Jaime, pero no, me parece que no lo recibe tan frecuente. Me platicó que en una ocasión, pues sí le tocó ver a un difunto. Me dice él que está, no me acuerdo si no todavía no era sacerdote, creo que era diácono, le faltaba poco para la ordenación. Y me parece que estaba en el ambón leyendo la Sagrada Escritura cuando ve sí, de donde están los difuntos. Yo creo que estaba muy cerca de donde estaba él. Me decía ahí de donde están sepultados los difuntos, vi que salió de ahí un hombre. Me dice, es como salía de la pared. Dijo, salió, atravesó la pared, salió de la pared y dijo, y volteó a verme y se dio cuenta que yo lo podía ver. ¿No? Y el padre cayó en cuenta, pues, que también era un difunto, o sea, que no era alguien de este mundo. Y detalles así, cosas así, ¿no? Le ha tocado una que otra experiencia con el purgatorio, o sea, con las almas del purgatorio. A lo mejor no es tan de ordinario, pero sí le han tocado. Entonces, pero sí debe de haber muertes, pero no todos lo dicen, ¿no? No todos lo cuentan. A veces son como más reservados o saben que tienen que rezar por ellos y rezan y ofrecen las misas y eso. Una vez me quedé, pensando en algo que escuché a un hermano, más bien me dijo una persona que un hermano había ido a hacer una oración, un hermano predicador muy bueno, había ido a hacer una oración a un lugar y él había visto, porque en ese lugar habían matado mucha gente y él había visto, el Señor le había mostrado que había almas ahí que todavía no aceptaban su muerte y todavía estaban como que no podían entrar en esa realidad.
¿Eso puede pasar? Pues yo ahí todavía tengo mis reservas porque la palabra de Dios dice que apenas el hombre muere y inmediatamente es llamado al juicio. O sea, eso nos dicen las Sagradas Escrituras. Sin embargo, sabemos que pues hay muchas, en la vida espiritual, hay muchos misterios que el hombre, el ser humano, naturalmente no puede desmenuzar y no puede entender. Hay cosas que nos sobrepasan, pero bien se ha dicho por ahí que existe también lo de las llamadas almas errantes. Pudiera ser Ujú. por ese lado, pero las Sagradas Escrituras, bueno, el catecismo de la Iglesia no nos habla como tal de esta doctrina de las almas errantes, es más bien como que les ha tocado más a los sacerdotes que se dedican al ministerio de la liberación y del exorcismo, son los que se han topado con estas almas, ¿no? Yo hablando con el padre Luzón, el padre Javier Luzón Peña, él nos contaba, nos platicaba que pues sí se da el caso de las almas errantes y esto. Ahorita me acuerdo, hermano Arturo, de otro testimonio, así cortito, rápido, si me permite decirlo. Hay una hermanita aquí en México que también pues, ha tenido como un encuentro así con las almas y ella dice que en una ocasión le tocó ir a Guanajuato y pues fue a ver a las momias de Guanajuato y ella dice que entrando escuchaba como que salían voces de adentro de ellas que le decían, ayúdame, o no quiero estar aquí, o sea que pedían ayuda, ayúdame, ayúdame, pedían ayuda, ya me lo contó hace muchos años, o sea, no es reciente, ¿no? Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, qué triste, qué lamentable, porque esos difuntos son exhibidos como para la morbosidad de la gente y el cuerpo es templo del Espíritu Santo y merece una cristiana y sana sepultura, no estar expuestos como en un museo. Entonces, pues eso es triste y lamentable. Y pues bueno, ahorita me acordé de ese detalle. La hermana, bueno, María Sima, que tenía ese don, ¿verdad? Usted lo sabe. Ujú. Ella comentaba acerca de, le hicieron, cuando le hicieron la entrevista, le preguntaron que si había niños. ¿No ha tenido usted alguna experiencia de personas que le han comentado si han visto o han, o han tenido esa experiencia de ver alguna almita de un niño que a lo mejor está pidiendo, ayuda? Mm, sí, 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 sí. Tengo una amiguita, uruguaya, que ella tiene también este carisma de poder ver a las almas del purgatorio. Y ella me comentaba en una entrevista también que pues me contaba algunas de sus experiencias y ella me decía que le tocó ver a una niña afuera de su casa que ella de momento pues no pensaba que fuera una niña difunta, o sea, ella la vio afuera por la ventana le hacía señas y le decía, señora, señora, que ella decía, una niña a estas horas de la noche, porque ya era muy tarde, y dice, andaba como con sus dos coletitas y su vestidito, y una niña que a lo mejor no pasaba entre los 7 y 10 años, y se le hizo muy raro verla afuera de su casa en la ventana. Pero así como la vio, pues también así desapareció, ¿no? Entonces, como ella ya sabe que son difuntos, almas de difuntos, pues reza por ellos y ya, o sea, como que se van con el sufragio y ya algunos ya no regresan porque saben qué es lo que necesitaban. O sea, de momento es del que me acuerdo ahorita. Okey. Bueno, yo aprovecho estos momentos con usted porque Ujú. quiero, pues, porque hay muchísima gente, hermana, hay mucha gente que tiene experiencias y como usted sabe, es algo delicado y mucha gente no quiere hablar o piensa que la van a tomar de a loca o a lo mejor, no se siente seguro de lo que está escuchando o viendo. Pero todas estas preguntas ayudan mucho, ya que las personas, de alguna manera, pues, escuchando su canal, que es, dijo, ¿cuál es el la? Epifanías del Purgatorio. Ajá, muy bien. Y hay otro canal, ¿verdad? Me dijo 2, ¿verdad? Sí, el devoto del Purgatorio. Muy bien. Escuchando esos canales, siento que se les va a aclarar un poquito más la mente y se van a sentir un poquito más abiertos. Una pregunta que quería hacerle, hermana, Ujú. acerca de los sacerdotes y los clérigos, monjas religiosos que ya fallecieron, ¿no le han comentado a alguien, acerca de algo que sepan de ellos que necesitan ayuda? Sí, bueno, fíjese que de hecho,
El gremio de los sacerdotes, las almas consagradas, las religiosas, ellos son los que más ayuda necesitan y son los que más sufren en el purgatorio por el conocimiento que se les dio y por la dignidad. De hecho, también lo dice María Simán en su libro, Ayúdenos a salir de aquí, que por la dignidad que tiene un sacerdote, si no alcanza la santidad, pues el Señor les exige mucho en el momento del juicio, ¿no? Es que así como Dios es tan misericordioso, también es rigurosamente justo. Entonces, este gremio de almas son los que más necesitan oraciones y a veces los olvidamos. A veces decimos, no, pues el padre fulanito de tal era un sacerdote bien santo y pues qué ha de necesitar, ¿no? O decimos, ay, es que el santo sacerdote fulano. Y yo siempre les he dicho, no canonicen a nadie, porque mientras estamos en la carne, todos tendemos a caer, o sea, el que está en la casa del jabonero, el que no cae resbala, dice el dicho. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no es bueno canonizar a nadie porque solo Dios conoce el corazón del humano, solo Dios conoce el corazón del hombre y a veces tendemos a canonizar a la gente ya en vida y cuando se mueren, pues los pobres están sufriendo muchísimo en el purgatorio y pues los olvidan, ¿no? O sea, no rezan por ellos y de hecho, pues por ellos son los que debemos de rezar más. Ha habido infinidad de testimonios de almas de sacerdotes, de religiosas que se llegan a aparecer pidiendo ayuda y muchos que llevan años en el purgatorio, otros que no saldrán hasta el fin del mundo. Amén, amén. Y acerca de usted, hermana, en su caminar desde que comenzó con este ministerio, con este trabajo experimentado, le pregunto esto porque María Sima comentaba mucho acerca de que las almas del purgatorio nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan y nos ayudan de diferentes maneras. ¿Usted que ha experimentado, tal vez en su caminar, algún tipo de agradecimiento o algún tipo de petición acerca de las almas? ¿Ha tenido alguna experiencia? Sí, yo creo que infinidad de veces, o sea, muy latente y a veces sin pedirlo lo recibe uno. ¿A qué me refiero? A que a veces a uno se le olvida que, pues, que las almas son agradecidas y que, bueno, la ingratitud jamás entrará en el cielo. Las almas son muy agradecidas y siempre rezan y protegen a sus bienhechores. Entonces, bueno, pues, ¿de qué me han salvado? De un accidente imprevisto, me han salvado de asaltos, de ataques en la casa propia, eso yo he sentido que han sido las almas del purgatorio. Obviamente Dios, ¿no? Pero sabemos que Dios y la Virgen nos protegen cuando pedimos su ayuda, pero obviamente la iglesia purgante nos ayuda. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo místico de Cristo. La iglesia purgante, la iglesia militante y la iglesia triunfante es el cuerpo de Cristo. Es un solo cuerpo, es el cuerpo místico. Entonces, jamás podrán estar separados. Más bien, los difuntos nunca se han separado de nosotros. Físicamente no los vemos porque sabemos que ellos duermen el sueño de la paz, sabemos que esperan la resurrección final y sabemos que pues bueno, nosotros aquí estamos unidos, o sea, estamos unidos, nunca se han separado. Entonces siempre recibimos ayuda. Ahora, bueno, María Sima también lo menciona, ¿no? María Sima también menciona que las almas son agradecidas y que si nosotros siempre rezamos por ellos, en nuestras necesidades nos socorren y nos ayuden. Yo a veces he tenido alguna dificultad, cualquiera, no sé, a lo mejor una enfermedad X o necesidad de salud, necesidad económica, cualquier cosa, y yo siempre digo, Señor, si es tu voluntad, permite que las almas del purgatorio intercedan por mí en esta necesidad que tengo y me ayuden. Si es tu voluntad, si tú quieres. Y yo ofrezco por ellos un Padre Nuestro, una Ave María, o ofrezco una misa, etcétera. Y siempre recibo ayuda. O sea, siempre. Nunca me he quedado de que diga, pues no pedí, pero nadie me ayudó. No, o sea, siempre Dios me ha mandado el medio, me ha mandado la herramienta y por eso creo en la comunión de los santos, como nos lo dice el credo de la Iglesia Católica, lo creo porque lo reafirmado, lo que he constatado que es verdad, o sea, es cierto, ¿no? Nosotros rezamos por ellos y ellos por nosotros. Como yo decía hace rato, ellos no pueden rezar por sí mismos porque el tiempo de merecer se terminó con la muerte, pero sí rezan y esas oraciones las hacen en favor de nosotros, o sea, las hacen en favor nuestra y yo creo que eso no tiene precio, o sea, es algo
realmente maravilloso. Yo le he dicho a la gente, para mí, después de la devoción mariana del Santo Rosario, una de las mejores y más grandes devociones es la devoción a las almas del purgatorio, porque es un ganar, ganar. O sea, nosotros rezamos por ellos por nosotros, y estamos en esa de los santos. La comunión de los santos la podemos constatar en el numeral 958 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí podemos ver qué es la comunión de los santos y cómo la oración de los difuntos se hace eficaz en nuestro favor. Así que para que puedan googlear ahí el catecismo, los que no lo tengan, y los que lo tengan pueden revisar ese numeral y pues van a constatar lo que les estoy diciendo. Amén. Hermana, de las personas que se le han acercado a usted y que han tenido esa experiencia tan hermosa, ¿alguna de esas personas le ha comentado cómo le afirman o le ha afirmado alguna alma que ya está o que ya va para el cielo? No, es complicado. Es difícil, es muy raro porque no es como tan de ordinario. La mayoría me han comentado así sus experiencias con los difuntos. Por ejemplo, tengo un hermanito en Cristo que a él le tocó recibir como la explicación del purgatorio, así como en carne propia, pero fue como una visión que Dios le regaló, porque él no entendía el purgatorio. Él le decía al Señor, es que yo no entiendo el purgatorio, Señor, o sea, explícamelo. O sea, se lo dijo cuando el Señor estaba expuesto en el Santísimo, y me dice, y que me explique el purgatorio. Me dice, porque estaba rezando el 100 requiem por las almas del purgatorio, y de repente, o sea, cerrando los ojos, rezando el 100 requiem, de repente empieza a ver a una muchacha joven con una túnica pues blanca, pero ya no se veía lo blanco porque estaba toda como enlodada y como grisácea y como enlodada. Estaba toda llena de lodo, o sea, era como, o sea, llena, llena de lodo, no se le distinguían ni las facciones. Y él me dijo que era una joven porque ya lo supo después, ¿no? Pero al inicio me decía, es que estaba toda llena, me dijo. Entonces, cuando la vi me asusté, porque yo dije, ¿qué es esto? Y estaba rezando. Entonces, cuando la vio, le hizo la seña de seguirla. Y entonces la siguió por un camino. Cuando la iba siguiendo, le fue mostrando que gracias al Cien Requiem, le mostró el lugar de donde la sacó, le mostró un lugar del purgatorio donde había miles de jóvenes que habían fallecido en accidentes, jóvenes que habían fallecido drogados por sobredosis, etcétera, ¿no? Gente que había llevado una vida muy disoluta, pero la mayoría eran jóvenes, entre los 10, 30 años de edad. Y él me decía, es que yo vi muchos jóvenes ahí, los vi como metidos como en el fango, y cada uno de ellos es como si tuviera la historia, su propia historia de su vida, de los pecados por los cuales estaban allí en su frente. Me decía, yo los podía ver en su frente. Me dice, era algo como raro porque era como algo similar a una pantalla de un celular, pero yo podía ver ahí la vida que ellos habían llevado y cómo murieron y la muerte trágica que tuvieron, pero que se salvaron y alcanzaron a llegar a ese nivel, pues por las oraciones de otros, porque se arrepintieron en el último instante, etcétera. Pero la joven le mostró que de ahí la sacó con el 100 Requiem. Y entonces él, en ese impacto tan fuerte, o sea, porque fue un impacto muy fuerte esa visión que tuvo, y como que no agarraba la onda que le estaba pasando, y le preguntó que si entonces ya la había sacado del purgatorio, que si ya iba para el cielo, y ella le dijo que no. Con el dedo, con la mano, le dijo que no. Le dijo no, y le mostró el siguiente nivel al que ella ascendía gracias al Cien Requiem, a las oraciones que él todos los días ofrece por las almas del purgatorio, porque es muy devoto de las ánimas y todo el tiempo reza por ellas, y el rosario. De hecho, le ha tocado que el Señor le ha regalado como esa explicación, digamos, pedagógica del purgatorio, pero en vivo y a todo color, porque le ha tocado tener esas visiones donde dijo, híjole, el Señor se lo tomó en serio, ¿no? Le pidió, explícame el purgatorio, y se lo explicó en vivo y a todo color, ¿no? Entonces, ahorita me acordé de eso, y yo digo, bueno, ¿cuántos jóvenes hay en el purgatorio? Y pues no rezamos por ellos, incluso los niños. Aquí me gustaría hacer un punto aclaratorio, que los niños no van tanto tiempo al purgatorio como los adultos.
O sea, pasan por un purgatorio más leve, y de menos tiempo, pero sí pasan, ¿no? Porque ya dijimos que al cielo no puede entrar nada manchado, solamente entra aquel que está perfectamente purificado. Entonces, pues sí, recen por los niños. Ahí en el canal de Epifanías del Purgatorio les compartimos un rosario que es exclusivamente para rezar por los niños del purgatorio. Entonces, búsquenlo como rosario por los niños del purgatorio. Cada que puedan, ofrézcanlo, aunque sea una vez por semana, porque no saben cuánto bien le van a hacer a esas pobres almas. Amén. Pues hermanita Gaby, le agradecemos muchísimo, muchísimo que haya estado en este programa y queremos comprometerla para ver si podemos hacer un segundo programa con usted, profundizar un poquito más acerca del purgatorio y también que nos traiga algunas más experiencias. Ojalá pueda invitar a alguien o usted. Sí, claro que sí, cómo no, con mucho gusto. De hecho, también quiero hacerles la invitación cuando puedan conectarse a Radio María México. Tenemos el cuarto y quinto sábado de mes mensualmente, las noches en vivo con Radio María. Nuestra sección se llama El sufragio por las almas del purgatorio. Ahí tenemos una enseñanza constante desde hace casi 8 años, para gloria de Dios, para que se conecten ahí, busquen en Facebook Radio María México, las noches en vivo con Radio María, y pues bueno, también ahí estamos. Y cuando ustedes gusten, pues estamos aquí al servicio de ustedes y podemos seguir hablando y catequizando sobre este gran dogma del purgatorio que es crucial para la salvación. Amén. Bueno, ahorita que le dije, tenía apagado el micrófono aquí, pero le comentaba a la hermana que la comprometemos con, si ella quiere, volver a estar con nosotros en otro programa y ella ha aceptado. Bueno, mis hermanos, pues hermanita Gaby, gracias por su tiempo, gracias por haber abierto el corazón, por estar con nosotros en este programa. ¿Algo más que quiera añadir a su testimonio? Pues nada más agradecerle, hermano Arturo, la invitación y la sencillez que lo caracteriza, la apertura que tiene para darle voz a las almas del purgatorio, porque esto es darle voz a las almas, es la iglesia que sufre, la iglesia que nadie escucha, la iglesia invisible, pero que está presente, porque es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, agradecerle, que Dios lo bendiga mucho, que bendiga su ministerio, que bendiga la evangelización que lleva a través de estos medios y pues que pidan por los difuntos, ¿no? Nada más eso, que recen por los difuntos y pues muchas gracias. Me gustaría pedirle que hiciera una oración para pedir por, en este momento, por todas las almas del purgatorio. ¿Lo puede hacer? Claro que sí, con todo gusto. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, ven en tu divina voluntad. Extiende tu mano poderosa y tu sangre preciosa sobre cada uno de nosotros, de los que nos escuchan, de los que escucharán estos testimonios y este canal de nuestro hermano Arturo, que sea bendecido por siempre él y su familia. Bendice a todas las almas del purgatorio, todos los que escuchan este canal, de todos los seguidores de este hermoso canal. Bendice a cada uno de sus difuntos, Señor. Libéralos del purgatorio, que puedan salir, que puedan ver tu rostro de gloria por toda la eternidad. Invocamos la poderosa intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, para que descienda a las profundidades del purgatorio y lleve la luz de Cristo a esas almas que están en tinieblas, están abandonadas y están en sufrimiento. Pudieran ser nuestros familiares difuntos, pudieran ser los de nuestro linaje. Pedimos por ellos, pedimos el acompañamiento y protección de nuestro ángel guardián, especialmente de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, te pedimos que desciendas al purgatorio y liberes a todas las almas y a nosotros nunca nos olvides. Danos la protección que necesitamos para salvar nuestras almas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dale, Señor, el descanso eterno a las almas del purgatorio y luzca que para ellas la luz la- perpetua. Que descansen en paz, así sea. así sea. Ave María Amén. Purísima. Sin pecado concebí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Queremos también agradecer por medio de este programa, esta transmisión a nuestra hermana Cristina Romero, que fue la persona que pudo ayudarme a contactarme con nuestra hermana Gaby. Muchas gracias. Y hermana, pues entonces muy pronto nos volveremos a encontrar. ¿Está bien? Primero Dios que así sea. Cómo no, con mucho gusto. Dios le bendiga, hermana. Amén. Igualmente, hermanito, bendiciones.